Vamos a resolver esta ecuación mediante el método de la bisección. El método de la bisección consiste en escoger un intervalo de la función a, b, en el que, si se cumple que f de a, en este caso este punto, por f de b es menor que 0, o sea, negativo, entonces existe en este intervalo un punto tal que f de ese punto es 0. Es decir, existe la raíz de la función. El método de la bisección es un método iterativo, en el que escogemos en primer lugar un intervalo de esta función y hacemos una aproximación de lo que sería la raíz, en este caso el punto medio del intervalo cc. Esta sería la primera aproximación a la raíz. Vemos que aún queda un poco lejos de la raíz real. ¿Qué haríamos a continuación? Seguir iterando con este nuevo intervalo y haríamos lo mismo que antes. Hallamos el valor medio de ese intervalo, que en este caso es C1, y nos iríamos acercando a la raíz. Pararíamos cuando el error entre esta raíz y la raíz real pues sería mínimo. Podemos establecer, por ejemplo, un error de 3,0. Entonces, en ese caso dejaríamos de iterar y daríamos por buena la raíz en el intervalo e. Bien, pues vamos a realizar este método en esta hoja Excel. En este caso tenemos esta función, menos 1 entre 10 por x al cuadrado más 3. Vamos a comenzar a iterar partiendo de un primer intervalo. Bien, en este caso, esta gráfica la tenemos aquí, que es esta, se ve dónde están las raíces, es simétrica la función, vemos que aquí hay una raíz y aquí otra raíz. Esta raíz vemos claramente que está entre el intervalo menos 10, menos 5, y esta otra entre el intervalo 5 y 10. Vamos a resolver este método con este intervalo. Entonces vamos a elegir, en este caso, AN va a ser 5 y BN va a ser 10. Hallaremos el punto medio, que quedará por aquí más o menos, y seguiremos iterando hasta aproximarnos lo más a la raíz real. Bien, pues empezamos. Para n igual a 0, hemos dicho que el AN sería 5 y el BN sería 10. La primera aproximación a la raíz sería el punto medio entre 5 y 10, o sea, 5 más 10 entre 2. Es decir, 7,5. Esta es la primera aproximación. Entonces vamos a comprobar, como lo hemos visto aquí, que f de 5 por f de 10 es negativo. Lo vamos a ver ahora calculándolo, se ve en la gráfica, y esto nos va a permitir seguir iterando. F de a sería, pues introducimos esta función y luego metemos en x los valores de AN en este caso y en este otro caso de CN. Por lo tanto, esto sería menos 1 entre 10 por AN al cuadrado más 3 y nos da 0,5.
Y para f de c sería lo mismo que hemos hecho con f de an, pero cambiando el valor a 7,5. Es decir, sería igual a menos 1 entre 10 por E7 al cuadrado más 3. Y nos sale menos 2,625. Es decir, f de 5, que sería este, tenemos aquí un valor positivo, que es 0,5, mientras que f de c, que estaría por aquí en el punto medio del intervalo, sería menos 2,625. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Se cumple, por lo tanto, que f de an, que es este, por f de cn, es negativo. Es negativo. Por lo tanto, en este intervalo de 5 hasta 10 tenemos una raíz. Seguimos iterando. ¿Cómo iteraríamos a continuación? Bien, hay que tener claro que aquí se nos han formado dos intervalos. Uno estaría entre el 5 y el 7,5 y el otro sería entre el 7,5 y el 10. ¿Cómo elegimos el intervalo en el que está la raíz? Bueno, pues como hemos dicho antes, el valor de la izquierda en f por el valor de la derecha en f tiene que ser negativo. Si no fuera negativo, entonces nos estaríamos saliendo del intervalo en el que se encuentra la raíz. Vamos a ver. Nosotros tenemos que coger, siendo negativo, el intervalo de la izquierda se quedaría este que tenemos aquí. Es decir, esto sería si este valor es menor que 0, o sea, negativo, aquí quedaría el valor de an. Pero si no es negativo, tendríamos que coger el valor de c, es decir, nos tendríamos que ir al otro extremo del intervalo, sería 7. Por lo tanto, como f de an por f de cn es negativo, en este intervalo en la parte izquierda dejaríamos el que tenemos aquí, el 5. Para bn, pues haríamos lo mismo. Si este valor es menor de 0, entonces en bn dejaríamos cn. Dejaríamos. Vamos a ver. Si Vamos a ver, si este valor es mayor de 0,
Entonces, dejaríamos este valor. Si no, dejaríamos este otro valor. Si entonces nosotros ahora arrastramos esto, nos ejecutaría las operaciones que hemos hecho anteriormente respecto a estos dos valores, pero ahora con estos nuevos valores. ¿Vale? Entonces, siempre tenemos que tener claro que este valor tiene que ser negativo para que en este intervalo de A, B, haya una raíz. En este caso sería una raíz aproximada 7,5. Si resulta que en este producto el valor es positivo, eso significa que estamos cogiendo, por ejemplo, un intervalo fuera de lo que correspondería a la raíz. Sería, por ejemplo, este intervalo. Esto está fuera. Aquí no hay ninguna raíz. Tenemos que ir a un intervalo en el que sí que haya una raíz. Por lo tanto, si nos sale positivo, tenemos que cambiar e invertir el intervalo sobre el que vamos a trabajar y venirnos al otro. Es decir, siempre tenemos que tener un intervalo entre este lado y este lado. Y cada vez más pequeño. Y más pequeño, y más pequeño, y más pequeño, hasta acercar. Entonces, vamos a ir iterando. Vamos a decir aquí tenemos en 10 iteraciones, vamos viendo cómo el intervalo se ha mantenido, ha empezado en 5, 10, se ha ido reduciendo a 5, 7,5, hemos empezado en 5, 10, 5, 7,5, que es la mitad, seguimos en 5, 6,25 y nos vamos cerrando hasta acercarnos. Aquí vemos cómo se repite 5,46, 5,47, es decir, la raíz Cn está, pues vamos a decir, en el 5,47. Más o menos aquí estaría la raíz. Bueno, pues vamos a calcular el error absoluto, que sería el valor de la raíz actual menos el valor de la raíz anterior, esto en valores absolutos, entre el valor de la raíz actual y todo ello por 100. Vemos que el valor en porcentaje es 20. Es decir, en esta primera iteración, entre el 5, entre el 7,5, que sería aquí la raíz, y el valor anterior, hay un error del 20%. Si seguimos iterando, vamos viendo cómo el error va
disminuyendo al 11%, al 5, al 2, al 1, hasta llegar al 0. Y aquí sigue reduciéndose hasta el 0,044. Si nosotros seguimos iterando, vamos viendo cómo se va reduciendo cada vez más el error hasta 0,001. Y aquí tenemos para esa última iteración una raíz del 0,4772. Por lo tanto, podemos asegurar que la raíz de esta función es 5,47. En 5,47 la función es 0. Y de esta manera, empleando el método de la bisección, cuya base teórica se resume en esta gráfica, nos hemos ido acercando con un primer intervalo, con un segundo intervalo, con un tercer intervalo, así sucesivamente, hasta acercarnos a la raíz.